tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Super Nintendo. Cómo le aplicamos una base negra y sobre esa base negra le aplicamos un marmolizado en un camaleón que cambia de color, verde a rosado. Cómo le eliminamos, digamos, la hendidura, lo dejamos completamente liso y le integramos pegatinas en las tapas de plástico. Y al mando, cómo le retiramos también, digamos, el embellecedor que lleva, le eliminamos y le rellenamos el punto de inyección de plástico para que nos quede completamente liso. Le añadimos letras y para que quede un acabado, una serie black completamente lisa y diferente. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una Super Nintendo. Nos la vamos a hacer en color negro total. Bueno, total, añadiremos algo con un color que hice hace poco, colgué un short, ¿vale? Que pinto unas piezas de una PlayStation 5 y es un camaleón que pasa como de rosa turquesa. Un color muy bonito, pero eso solo le haremos una franja a la consola y la parte de arriba, digamos. Va a ser, digamos, una Black Series o una edición Black, ¿vale? Completamente negra, brillo. Y le pondremos las letras en color cromado, que son de las últimas que pude comprar a Master Stickers, ¿vale? Voy a explicar un par de cosillas sobre esta consola, cómo la vamos a hacer. Super Nintendo, ¿vale? La tapa, digamos, frontal, donde entra el cartucho, ¿vale? Y donde va el logo de Super Nintendo, digamos, tiene una hendidura, ¿va? Está, digamos, caído, tiene un hueco. Yo no pienso, esto es una opinión personal lo que voy a decir, ¿vale? No pienso que eso sea por casualidad. No creo que Nintendo quisiera hacerlo así. Yo lo que creo, estuve trabajando hace mucho tiempo en temas de, bueno, fábricas de inyección de plásticos y yo creo que es el punto de inyección. Y es por eso que hace esa forma y ya Nintendo aprovechó, ¿vale? Porque por aquí abajo tiene, digamos, el punto donde se inyecta el plástico para hacer la pieza en el molde y de aquí es donde se parte y ya sacas la pieza y bueno, y como que quedaba algo hundida por algo, bien porque se extraía por ahí o tenía que hacer algo de aire para extraer la pieza, eso ahí ya no lo desconozco porque ya no lo sé a ciencia cierta, pero que es el punto de inyección de plástico seguro, ¿vale? Y entonces por eso ahí queda algo más hacia adentro, hundido, digamos. Pues yo lo que he hecho es, lo he enmasillado y lo he dejado completamente liso. Le colocaré el logo, pero quiero que sea una superficie completamente plana, ¿vale? Ahora pondré unas fotos para que lo veáis bien. Lo he hecho en un par de veces y le he tirado color blanco. ¿Por qué le he tirado color blanco o lo he imprimado? Para saber que está completamente recto y perfecto. Porque muchas veces yo, por ejemplo, en masilla no sé verlo. No sé verlo si está recto y hay que recubrir la masilla, porque si pintamos encima, esa masilla se nos marcará, se nos beberá, digamos, un poco la pintura, se nos intuirá. Y es una zona muy vista. Si fuera en una zona abajo, en un lateral, lo mismo podríamos obviar de tirar esa imprimación. Pero en zonas tan vistas, siempre acostumbrados a imprimar el defecto de recuperación que la hagáis, ¿vale? Bueno, dicho eso, también en el mando, ¿vale? Le he quitado, digamos, la pegatina. Esto que va aquí es una pegatina, se quita fácilmente, pero aquí viene otro punto, que también creo que es punto de inyección de plástico. Bueno, sea punto de inyección o no lo sea, yo lo he retirado, le he puesto super glue y lo he lijado y lo he dejado lo más liso posible. Ahora pintaremos y ya al día siguiente marcaremos, delimitaremos la zona como se pueda, como podamos. Intentaremos hacer la redonda de algún color. No sé si le haré detalles en blanco, que puede ser que le haga alguno, ¿vale? Digamos en los números de los puertos del mando, en la redonda esta, y no sé si llevará algo más en blanco. Las letras seguramente sí. Pero lo primero que vamos a hacer es pasarla toda negra y luego una vez seco el color, la vamos a montar y le haremos marcas con film transparente aplicándole, digamos, el color camaleón al fin por el contorno. Se va a seguir viendo el negro, simplemente se va a ver marcada por aquí. Pero para marcar aquí, taparemos y protegeremos toda la zona para que no se nos meta, digamos, en la zona superior ni inferior. Sé que es un poco lioso lo que estoy diciendo, pero cuando me ponga a hacerlo veréis que es mucho más fácil y que lo mismo lo estoy liando más todo yo, ¿vale?
Bueno, pasamos a darle el negro y explico un par de cosillas más. Bueno, pues vamos a darle la primera mano de negro. Luego dejaremos pasar 10-15 minutos y le daremos otra mano de negro. Y dejaremos secar y evaporar bien. Y luego lo que haremos será, montaremos la consola, taparemos, digamos, este contorno y abajo haremos exactamente lo mismo. Taparemos por aquí, ¿vale? Y solo dejaremos, digamos, la franja del medio. Y será donde hagamos, digamos, una especie de marmolizado con un color camaleón. Y la tapa de arriba sí que va a ir pintada en color camaleón. Todo lo demás va a ir en color negro, ¿vale? Vamos a hacer nuestra serie negra, Black Series, ¿vale? Lo que hay que tener cuidado en Super Nintendo, digamos, es este filo. ¿Veis? Este filo que estoy señalando aquí, espero que se esté saliendo bien en cámara. Este filo es muy peligroso. Peligroso me refiero que si lo vamos a pintar en color blanco no pasa nada, porque es un plástico más o menos clarito y entonces pues se nos quedaría transparente, pero en un color negro cuesta mucho de entrar ahí, ¿vale? Vamos a pintar, vamos a tirar una mano para que veáis, ¿vale? Y así me entenderéis mejor, ¿vale? Mirad. Si nos fijamos, mirad lo que cuesta entrar en la pintura. Si tenemos que hacerlo en 2 o 3 veces, lo haremos en 2 o 3 veces, ¿vale? Para que nos llegue a entrar la pintura, tanto ahí como la parte de rejilla trasera de Super Nintendo. Esto es de lo más complicado, digamos, de entrar la pintura. Que yo lo que hago siempre es tiro hacia un lado, tiro hacia el otro y luego una plana, ¿vale? Y por arriba, por abajo, y aún así no la hemos cubierto. Importante, ¿vale? Que ahora me ha venido. ¿Veis el color de esta Super Nintendo? ¿Veis el color del plástico que está quemado? Ojo, cuando el plástico está tan quemado, es un plástico débil. Es un plástico que no podemos apretar lo que queramos, no podemos manipularlo como queramos. Que no se nos olvide, son aparatos, son consolas que tienen 30, 40 años. Me da igual, 20, 25. Son plásticos antiguos que han sufrido deterioramiento que le ha dado el sol, etcétera, etcétera. Y es muy quebradizo. Aunque lo veamos grueso, se nos puede partir manipulándolo, lijándolo, etcétera. Hay que ir con cuidado, con cariño, ¿vale? Se desmonta, se lija finamente y vamos haciendo, ¿vale? Bueno, dada esta explicación, yo me pongo a darle una mano de negro a todo, sin prisa, y ya luego dejo pasar 10-15 minutos y le aplico la siguiente de negro. Y ya montamos, iremos tapando, ¿vale? Pero mirad qué maravilla. ¿Veis? Está ya seco. Y lo acabo de pintar. Mirad. Esto ya, esta mancha ya las tenía, ¿eh? ¿Vale? Así que vamos a ir pintando. Yo lo dejo aquí y lo pongo a cámara rápida. Bueno, pues una vez bien seco, ¿vale? Yo he dejado pasar unos 20 minutos, ¿vale? Y ya lo tenemos seco. He empezado a empapelar. La tesa la colocamos por encima, no apretamos excesivamente. Ni cuando trabajemos la pieza o la tengamos, ¿sabes? La aplastemos. Porque está seco al tacto, pero no para que estemos presionando, etcétera, haciéndole, digamos, ejerciéndole mucha fuerza, ¿vale? Entonces me he traído aquí el film transparente que cogeremos un poco y junto tengo aquí digamos ya, he cargado en la pistola el color, ¿vale? Es un color camaleón, es un camaleón que pasa como de rosa a turquesa.
Y había pintado yo alguna pieza y bueno, le había gustado a mi amigo Raúl y bueno, y pensé también, digo, en hacerlo para... ¿Por qué no vamos a hacerlo en la consola? Pero no la vamos a hacer entera. De este color solo vamos a pintar esta pieza y lo que le vamos a hacer en los laterales. Si queréis, vamos a hacer primero esta pieza para que veáis el tono que pilla el color camaleón. Vamos a montar. Vale, abrimos abanico y vamos a tirar pasadas filas. No sé si lo captará bien la cámara, ¿vale? Pero mirad, espero que sí. Se está poniendo de color lila, o morado, o rosa, ¿vale? Pero si movemos, no sé si lo conseguiré captar ahora. Mirad ahora, ¿veis en la tonalidad? Es con la tonalidad, digamos con depende qué sombra, se ve azulado, verdoso y tira a rosa. Pero bueno, esto yo creo que lo veremos mejor al exterior, fuera y otro día. Pues esto es lo que quiero hacer en el lateral. Pero simplemente lo que quiero es como si fuera a hacer un marmolizado. ¿Vale? Colocaremos el papel y vamos a pintar el papel finamente. Vale. Dejo esto por aquí. Retiro esto que no se nos caiga nada. Y vamos a ir poniendo por los laterales. Vale. Así, vamos estirando. Algo más o menos sutil, que se vea marcado, digamos, un poco el color camaleón, ¿vale? Seguiremos pintando, ¿vale? Vamos girando nuestra consola, nuestra pieza que queramos hacer y vamos estirando y le vamos haciendo, digamos, estos detalles que no van a ser muy... Se va a notar porque se va a apreciar, pero tampoco se nos va a ver un cambio brutal. Se le va a ver algo sutil. Donde sí que lo vamos a notar va a ser en la parte superior, que va a ser todo del mismo color. Vamos metiéndole. Así, vale. Que tenga por todas partes. Ahora por la parte de atrás también. Abrimos otra vez el film, digamos. Y no sé si os habéis fijado, yo muchas veces hago, digamos, como una pelota y le voy dando. Esta vez lo estoy estirando para que nos quede distinto, digamos, las marcas que le hagamos a la consola. Vamos a ir, esto lo podemos utilizar todas las veces que queramos. Me tenía que haber puesto 2 guantes, solo me he puesto uno. Pero bueno, luego limpiaremos bien la pistola, ¿vale? Que siempre dejamos restos, ¿vale? Seguimos mojando bien. Y vamos a dar ya, digamos, vamos a ir terminando, ¿vale? Con estos vamos girando la pieza, que lo veamos bien, que no dejemos ningún hilo, ¿vale? Y esto es lo que vamos a tener, mirad el efecto que da. Voy a quitarme el móvil de la cabeza para grabar, ¿vale? Y acercaroslo, ¿veis? Mirad. Bueno, creo que es un detalle que puede quedar, darle un toque a la consola, sin duda. Algo sutil, todo lo de arriba se verá de color negro, menos la pieza de arriba que le he dado una mano. Mirad, ahora sí que aquí se podrá apreciar bien el tono, ¿veis? Mirad, aquí tenemos los dos tonos, ¿vale? Yo ahora le daré una pasada más fina a esta pieza solo y lo demás lo dejamos así. Desmontaré, dejaré secar bien, quitaremos toda la tesa, lo volveremos a montar en los soportes y empezamos a barnizar. Bueno, pues una vez ya bien seco, ¿vale? He dejado pasar 20, media hora, ¿vale? Dejo pasar más tiempo, no por nada, simplemente porque estoy pintando otras piezas también, ¿veis? Siempre aprovecho, cuando tengo que pintar negro, una tirada de negro, pues ahora me estoy pintando unos teléfonos, etcétera, ¿vale? Y entonces pues tardo más en pintar, pero también viene bien, pues mira, para asegurar el secado. Y vamos a aplicarle ya el barniz. He desempapelado la consola, digamos, le he quitado las etiquetas de abajo y nos fijamos y lo mismo no están perfectas. ¿Veis? He tapado y está feo. Por lo mismo, siguiente día, con un rotulador Posca, etcétera, o con pintura, tapamos,
pintamos, perfilamos bien, digamos, para que nos quede lo mejor posible, no así, ¿vale? Y así ya nos quedará todo más fino. He desconectado el compresor y vamos a aplicar la primera mano de barniz. Dejaremos pasar 10-15 minutos y daremos la siguiente. Estas piezas serán normal, ¿vale? Son negras. Y al final, a la pieza de arriba, pues bueno, que me he liado. Me he liado, la he puesto, no me gustaba cómo quedaba muy cantón, digamos, solo el camaleón en la zona central. Y he hecho la inversa, digamos, le he puesto el plástico, lo he estirado, y le he hecho las marcas en color negro, ¿vale? Y vamos a aplicarle ya el barniz, ¿vale? Vamos aplicando una mano fina, ¿vale? Y mirad el toque, cómo está quedando. Dejaremos pasar 10, así voy a hacer con todas las piezas. Dejaré pasar 10-15 minutos y le aplicaremos la segunda. Siguiente día, se lijará todo finamente y colocaremos los logos, tanto en esta pieza como en mando, como también esta pieza. A la redonda no sé si la pintaré de camaleón o qué haré, que supongo que sí, ¿vale? Y mirar qué aspecto nos ha quedado la consola. Vamos dándole. Vale. Ya me ha saltado el compresor. Vale, finamente. Sobre todo cuando pintemos Super Nintendo, muchas veces se nos olvida este botón de barnizar o de pintar, ¿vale? Que viene en la consola. El otro sí que viene aquí, digamos, separado, ¿vale? Pero este de reset, acordaos y no dejároslo mirar. Hasta el barniz cuesta de entrar aquí, ¿vale? Así que le daremos unas pasadas finas, no vamos cargando, para que nos entre lo mayor posible, ¿vale? Yo lo dejo aquí, lo voy a poner a cámara rápida y me pongo a barnizar la primera mano. Pero mirad qué bien nos va a quedar, ¿vale? Vamos ya, voy a conectar el compresor y me pongo a barnizar. Bueno, y una vez ya bien seco, hemos lijado bien, lo hemos preparado todo bien y le he colocado ya los stickers, tanto en la placa, digamos, frontal, logo de Super Nintendo, ¿vale? Como en el mando. Y al mando he pensado una cosa. Siempre el mando de Super Nintendo, digamos que tiene esta redonda en otro color, ¿vale? Que es una pegatina que, como comento al principio del vídeo, la retiramos, rellenamos el punto de inyección de plástico, que yo creo que es, ¿vale? Y lo dejamos completamente liso. Y entonces lo que he pensado es aplicarle el mismo, digamos, color que le hemos puesto a la tapa. A la tapa también le he puesto, digamos, el logo de Super NES. Y le he puesto también lo de on-off en la botonera, ¿vale? Y lo que he hecho es encintado y utilizando unos topes, que estos topes también creo que son de silla o me suena a mí que, bueno, es de algún tipo de armario, ¿vale? Que compré, yo siempre me guardo todas estas pegatinas porque siempre nos puede servir de guía para tapar y hacer una redonda o una circular, o nos puede ayudar a hacer, digamos, siempre una forma mejor que nosotros trazando, ¿vale? Yo lo digo porque yo trazando no soy nada bueno y siempre utilizo cualquier cosa, cualquier pegatina para ayudarme. Y hemos tapado, digamos, la zona de la botonera, que esto sí que va a ir en negro brillo. Y lo demás le vamos a hacer el color, digamos, este camaleón, ¿vale? Yo ahora giraré la cámara y lo haremos. Lo he lijado y le voy a aplicar un poquito de color negro, ¿vale? A pesar de estar negro, le voy a tirar negro para que me enganche bien, digamos, el camaleón. Y luego retiraremos. Y si hemos manchado, digamos, de camaleón alguna zona, tengo aquí un rotulador Posca que le vamos a dar y vamos a perfilar
ese posible defecto que tengamos de color camaleón. Y si no, con un palillo de dientes mojamos en color negro, también podemos retocar, ¿vale? Y una vez ya lo tengamos, retiraremos todo, colocaremos el soporte y barnizaremos. Yo cambio la cámara y nos ponemos a aplicar el negro. Bueno, esta vez no me coloco la cámara en la cabeza, digamos en la frente, y lo voy a hacer desde aquí para ver si lo podemos apreciar mejor. Lo haré con mucho cuidado, ¿vale? Aquí tenemos mucho aire, voy a bajar y vamos a aplicar negro. Voy a apagar el compresor primero. Y vamos ya a aplicar el color, ¿vale? Vamos a tirar color negro. Me pongo así un poquito girado, por lo menos para yo poder ver un poco, ¿vale? ¿Veis que estamos manchando? Vale. Vale. ¿Veis? Ya hemos pintado de color negro. A ver cómo se puede ver. ¿Veis? Mirad, este es el aspecto. Y ahora ya vamos a añadir, digamos, el color camaleón. Yo lo tengo en estos botes, muevo bien y lo voy a poner en el interior de la pistola. Muchas veces, por no pues si va a ser muy poca cantidad, ¿veis? Fijaros, no tengo colocado, digamos, nada aquí arriba, pues vamos a introducir el camaleón aquí dentro. A ver qué puedo ver a través de la cámara. Vale, vale. Le he puesto demasiado para lo que vamos a hacer. Lo que no lo devolveremos luego a la lata, ¿vale? Conecto pistola. Vale, hacemos unos disparos fuera. Voy a secar un poquito el color. Vale. Ahora ya hubiese saltado el compresor que se escucha por ahí. Y ahora le vamos a aplicar aquí el camaleón, ¿vale? Vamos a ir retirando poco a poco, poco a poco. Espero que con la luz lo estéis viendo. Es que me hace sombra, me he colocado un poquito mal. ¿Vale? Pero quería hacerlo así para que lo vierais lo máximo. Pues ahora, desde aquí. ¿Vale? Y mirad, aquí tenemos la redonda. ¿Veis? Voy ya a darle un poquito más, pulverizado. Mirad qué cambio, cómo cambia con solo el movimiento. ¿Vale? Bueno, pues yo voy a dejar secar un poco y ya luego pasamos a retirar todas las cintas y a retocar lo que tengamos que retocar. Bueno, pues ya he dejado pasar 10-15 minutos y ahora ya vamos a retirar, digamos, las pegatinas, ¿vale? Con mucho cuidado. Lo pongo aquí, que se pueda grabar. Estoy mirando a través del móvil y... Vale, vamos a ir retirando, ¿veis? Ya hemos despegado una. Vale, y retiro. Uy, toca el móvil sin querer. Y ahora esta exactamente igual. Retiramos una y volvemos a retirar. Y entonces observamos. A ver cómo lo tenemos, lo que se puede retocar, etcétera, etcétera. Lo que nos gusta y no. ¿Vale? Y ahora desde aquí no puedo retocar muy bien, pero voy a ir haciendo lo que pueda. A ver, vamos a ir... ¿Veis? Vamos marcando, me ha entrado una mosca en el set de rodaje, digamos, que la estoy escuchando por ahí. Y vamos pintando, repasando todo lo que se ha podido, digamos, fumar del color. Vale. Con mucho cuidado de no entrar en el camaleón, ¿eh? Por eso digo que como yo estoy haciéndolo yo a través así de la cámara, no es lo correcto. Pero bueno, vamos a ir con cautela, vale. ¿Por qué? Porque luego, si mancháramos ahora de negro el camaleón, tendríamos que volver a tapar, porque sería muy complicado volver a dar la tonalidad al camaleón, ¿vale? Este mando lo vamos a tener que hacer hoy y ya el resto de las piezas de la consola quedarían listas, pero el mando supongo que lo barnizaré otro día más para colocarle las letras, digamos. Y aquí hay como un pelito, que esto puede ser de la cinta de carrocero o lo que sea. Bueno, extraemos y a la parte de abajo haremos exactamente lo mismo. He protegido con papel todas las letras que le he puesto de Start y Select en el mando, ¿vale? Pero quedaros así con la idea. Sé que lo mismo no lo estoy haciendo perfecto, aunque no está quedando mal, ¿vale? Pero ya con el siguiente día lo volveremos a hacer. Corregiremos por completo todo. Pero así con cuidado, ¿eh? De no salirnos, digamos, respetar
digamos, lo que tenía Super Nintendo, cómo era el mando, respetando los dos colores, aquí, ¿vale? Y esto ya lo dejaría por aquí. Y vamos a ir retirando con mucho cuidado, ¿vale? ¿Veis? Yo ahora voy a aguantar aquí. Y vamos a ir retirando todo este contorno, ¿vale? ¿Veis? Aquí tengo colocado también la letra de Super Nintendo, que no le he quitado el protector, digamos. Las letras de Select y Star, que sí que le he colocado. Y vamos a retirar esto. Con mucho cuidado, ¿vale? Vamos retirando, retirando. Y ahora hay que quitar esta. Llevo la mascarilla puesta porque estoy pintando varias cosillas y lo mismo no se me oye bien. Con mucho cariño, con mucho cuidado. Ya está redonda exactamente igual. Si manchamos, hemos manchado mucho, o pasamos bien el rotulador o limpiamos con alcohol, que también es correcto, ¿vale? Yo voy a retirar esto, lo voy a colocar en un soporte, ¿vale? Con Tesa, que no me lo ha traído, lo dejaré bien pegado y ya pasamos a barnizar. Y lo que vamos a hacer es, aplicaré barniz aquí, digamos, en todos los logos que hemos colocado, ¿vale? Dejaremos pasar 5 minutos y ya, primera mano de barniz, 10 minutos y mano final de barniz. Pero el mando, seguramente al día siguiente le toque a ponerle las letras y hacerlo todavía más similar al original, ¿vale? Yo ya voy a cambiar la cámara y me pongo a preparar el mando, pero mirad qué cambio. Bueno, pues para mí me gusta mucho este camaleón, ¿vale? Bueno, y una vez ya terminada y ya montada y bien pulida, como hago siempre, todas las zonas planas, ¿vale? Digamos lo que está más a la vista y que me permita meter la máquina o incluso si no me lo permite alguna esquina, lo que hago es pulo a mano. Frotando, invirtiendo más tiempo y algo de fuerza, pero nos queda perfecto. Se puede llegar a pulir a mano y si no nos podemos preparar algún acople. Yo antiguamente lo hacía en un taladro. Con un taladro montaba, digamos, un soporte para la esponja de pulir y le iba dando con mucho cuidado, ¿vale? Porque es fácil deformar por el punto de apoyo y con la fricción y el calor podemos llegar digamos, a hacer alguna huella o alguna deformación en plástico. Siempre que pulamos, tenemos que saber lo que estamos trabajando, si es metal, si es chapa o es plástico. ¿Por qué? Porque un plástico no le podemos ejercer el mismo trabajo de pulir que una chapa. Como es obvio, porque es plástico y se llega a reblandecer y no nos estamos dando cuenta, ¿vale? Y podemos deformar la pieza. Me ha pasado. Me ha pasado de estar puliendo, porque se nos va de la cabeza muchas veces porque la pieza está ya pintada y un plástico es plástico, tenemos que irlo tocando si está muy caliente, etcétera, y si es chapa podemos aguantar más puliendo, pero de todas formas hay que ir enfriando la pieza o dejándola que respire para seguir trabajándola, ¿vale? Voy a ir poniendo unas imágenes y una foto de todo lo que le hemos ido haciendo, ¿vale? No deja de ser una base negra y un marmolizado, pero esta vez el film transparente lo hemos usado de diferente manera, ¿vale? Alargándolo para darle otro tipo de efecto, digamos. Al final al mando, ¿vale?
lo que le hago es le vuelvo a colocar, digamos, las letras transfer de, digamos, de los botones, las que iba. O sea que lo acabo barnizando en 3 veces. Al barnizar en 3, siempre se nos engorda el paso de los botones. Incluso a veces pasa en 2. Pero nos hacemos, digamos, una lija, la redondeamos y le vamos pasando por los orificios para retirarle el resto o el grosor de pintura que tenga, etcétera, ¿vale? Para que pasen bien los botones y asegurarlos. Le he puesto, bueno, le he rayado las letras atrás al mando, le he colocado también con letras transfer en blanco a los botones y a estas de on-off, ¿vale? Aquí en el lateral le he puesto on-off y le he puesto los puntos, digamos, donde tienen que ir para que quede más curioso. Quedaros con la idea de rellenar sobre todo las hendiduras y dejarlas planas, ¿vale? Yo digo al principio del vídeo que son los puntos de inyección de plástico y creo que es así. Es mi idea por la poca experiencia que he tenido yo, digamos, en otros trabajos que he realizado con moldes, etcétera, ¿vale? Digamos, cuando empecé con 16 años, 17, empecé a trabajar de inyección de plástico y bueno, y cogí algunas ideas de todo y que tenemos que llevarnos siempre alguna idea. Y aunque creamos que no nos está sirviendo para nada, os servirá. Todo os acaba sirviendo en un futuro, ¿vale? Bueno, quedaros con esa idea y de cómo introducir las pegatinas, ¿vale? El botón de Power lo que hago es le rayo las letras y ahora pongo una foto para que os fijéis el tono que tiene, ¿vale? Es un tono que la verdad lo mismo no es muy bonito porque es el color del plástico, que estaba ya un poquito amarillento, ¿vale? Y bueno, simplemente daros las gracias, espero que os haya entendido, espero os haya gustado, espero que hayáis pillado otra idea y al conector que ya me lo dejaba, ¿vale? También le hemos tapado, le he tirado negro, le he tirado, digamos, el color camaleón, hemos limpiado y hemos barnizado y nos ha quedado muy, muy bien, ¿vale? Lo dicho, vuelvo a lo de antes, muchas gracias por todo, gracias a toda la gente que se está sumando, que me estáis escribiendo, que me estáis compartiendo mis vídeos, etcétera, que he pegado una subida muy grande para mí, no estoy acostumbrado a todo esto y gracias por los mensajes de apoyo tanto en Facebook como en Instagram como en todas las redes donde intento colocarme un poquillo, ¿vale? Colocar mis cosas y nada, simplemente agradeceros todo, ¿vale? Muchas gracias y cualquier cosa, como siempre digo, escribidme sin problema.